Hola a todos, chicas y chicos. Hoy voy a estar hablando de Lucifer, una serie transmitida por Netflix. Bueno, yo la veo allí, que me parece muy interesante porque habla sobre una temática psicológica. ¿Cuál es la psicología de los seres divinos? ¿Te has preguntado si acaso Dios tiene problemas psicológicos? ¿O el mismo Lucifer tiene problemas psicológicos? Bueno, claramente sí, obviamente, porque por algo eres el diablo. Bueno, de eso es de lo que trata Lucifer, una serie que yo comencé a ver en Netflix, haciendo el aviso publicitario, que me pareció muy interesante, muy divertida y que la recomiendo completamente, sobre todo a los que les interese la psicología, porque en el fondo la serie está explorando cuál es la psicología de los seres divinos, de los seres celestiales. Por eso en la serie encontramos a Lucifer, estrella de la mañana, el diablo en el fondo, que se cansa de gobernar en el infierno y viene a la tierra para vivir como un ser humano común. Y eso de entrada era muy interesante porque en el fondo el diablo hace eso, Lucifer, que llega a la tierra y se instala en un club nocturno y se lo pasa todas las noches carreteando, tentando a las personas en esta realidad, haciéndoles favores, a cambio ustedes saben de qué, del alma. Pero en el fondo era muy interesante porque el diablo, Lucifer, estrella de la mañana, quería dejar de cumplir la voluntad de su padre. Eso era muy relevante porque en la práctica, por eso Lucifer deja de gobernar en el infierno. Porque en un punto se da cuenta que él, a pesar de haberse rebelado en contra de su padre, de Dios, el Todopoderoso, se da cuenta que todo eso era un designio de Dios. O sea, él seguía realizando la voluntad de su padre, a pesar de que él se consideraba alguien muy rebelde. Y era muy interesante que Lucifer en la serie también termina yendo a una psiquiatra. Y en ese marco él le contaba, muchas veces decía, bueno, yo tengo problemas con mi padre, tengo un alto sentido de la rebeldía. Entonces se fijan, la serie está hablando justamente sobre ese tema. Sobre cómo incluso los seres celestiales también tienen su propia psicología y también necesitan ayuda. Este es un tema que obviamente a la reina Momo le va a fascinar, que yo se la recomendaría enormemente que vea a Lucifer en un punto. Porque ella, como ustedes saben, se dedica a este tema. Y en ese marco era muy interesante porque Dios, bueno, no sé si es Dios, pero bajan varios hermanos de Lucifer en el fondo a buscarlo, para obligarlo a que siga gobernando en el infierno. Y así van bajando distintos ángeles. Uno de ellos es Amenadiel, que venía a ser el sentido contrario de Lucifer. Era el ángel, o un arcángel más bien dicho, que hacía la voluntad de su padre y que venía a obligar a Lucifer, por medio de la fuerza, porque era un ángel más poderoso, a obligar a Lucifer a que volviera al infierno y que tomara sus responsabilidades. Pero en ese marco, Amenadiel también termina tentándose con la vida de la tierra, y de hecho se enamora de un demonio. Era una mujer demonio, Maze, que venía a ser como una especie de guardaespaldas de Lucifer. Entonces, en ese contexto, este ángel, que hacía toda la voluntad de su padre, se da cuenta que en la Tierra las reglas eran distintas y él tenía que ir adaptándose. Él, en la Tierra de los vivos, en la Tierra de los humanos, él no podía simplemente basar su percepción de las cosas en función de si las cosas eran buenas o eran malas. También él tenía que desarrollar la capacidad de adaptarse. Y eso le traía muchos conflictos a Amenadiel porque él solamente vivía en función de lo que Dios le decía. Pero en la tierra a veces él se da cuenta que no podía simplemente basarse en hacer la voluntad de Dios. Y eso le generaba muchos conflictos a este otro ángel que viene a buscar a Lucifer precisamente. Y en ese proceso ambos hermanos se van entendiendo, que eso era muy interesante de la serie. Y de hecho Amenadiel también termina en el psiquiatra. De hecho todos estos seres divinos, varios, terminan en el psiquiatra, resolviendo sus conflictos con Dios. Y se preguntarán si en la serie aparece Dios. Y bueno, sí, eso era muy relevante, porque en un punto aparece Dios, y Dios era, como se imaginarán que es Dios, era un ser muy bueno, pero en la práctica Dios era un creador. O sea, todos los seres divinos estaban obsesionados con Dios, con el Padre, con el Creador, pero Dios no, a Dios no le importaban sus criaturas, por decirlo de alguna forma. Entonces Dios creaba y dejaba ser el libre albedrío. Pero eso causaba que todos los ángeles que rondaban a Dios, y por añadidura a nosotros, supongo, porque la serie está hablando de nosotros y de nuestra propia realidad, terminábamos preguntándonos si Dios se preocupaba de nosotros. Y en realidad la serie te demuestra que no, que Dios
que en realidad nosotros no le importábamos a Dios. Y no porque Dios fuera malo, sino que simplemente porque Dios valoraba mucho la libertad de las personas. O sea, Él creaba y dejaba ser. Entonces, en un punto, Dios le pregunta a Lucifer que por qué estaba tan enojado con él, pues si le había dado la vida, lo había creado y además le había dado un reino para que gobernara como le diera la gana. Y ahí ese es el momento donde Lucifer por fin comprende a su padre. Se da cuenta que él tenía un rol que cumplir en la sociedad. Y yo te pregunto a ti, lo que siempre hago en estos videos, si tú te has dado cuenta cuál es tu rol divino que debes cumplir. Y si a veces sientes que necesitas un poco ayuda para resolver tus problemas psicológicos respecto a los conflictos que tienes en relación a si sabes cuál es tu propia identidad. Y con eso yo me despido por ahora, no sin antes pedirles que por favor le den me gusta a este video, lo compartan con sus amigos y se suscriban a este canal, donde hacemos análisis de series y películas desde una perspectiva más profunda, tratando de conversar un poquito más de cuál es el trasfondo de estas series, el trasfondo psicológico y el trasfondo simbólico. Y bueno, le quiero agradecer a todos ustedes, los que me han estado enviando sus sueños y los que yo estoy decodificando por hacerlo. Me he divertido mucho haciéndolo. E insto a los que no lo han hecho a que si tienen algún sueño, alguna pesadilla que a ustedes les parezca que necesitan trabajarla a nivel psicológico y a nivel simbólico, bueno, no duden en contactarse conmigo. Ustedes saben cuál es mi correo electrónico, saben cuál es el costo, me pueden cancelar vía PayPal, así que sin ningún problema yo les analizo, les decodifico su sueño o su pesadilla. Y dicho todo eso, yo me despido por ahora, deseándoles que tengan un gran día. Chao, que estén bien. Ah, y vean más de mis videos. Chao.